Bienvenidos a Desde la Pizarra con. Hoy nos acompaña David Sánchez Hidalgo, miembro de la Secretaría Técnica del Español con más de 14 años en el equipo. ¿Cómo está? Muy bien, Alfonso, tranquilo, de momento tranquilo, aunque estamos en una época aquí en España y en la Liga Española, pues que estamos dentro de lo que es el mercado de invierno, pero bueno, pero todo tranquilo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Sí. Me gustaría empezar, ¿cómo inicia en el fútbol? Pues mira, inicio posiblemente pues como muchos profesionales o muchas personas, de una manera muy simple, ¿no? Yo al final siempre cuando hablo en estos términos siempre digo lo mismo, ¿no? Yo nunca, digamos, no tengo familiares que hayan sido futbolistas o que se hayan dedicado al fútbol o incluso que posiblemente les haya gustado, ¿no? Entonces yo al final pues empiezo a partir de lo que es el colegio o la escuela, ¿no? Al final pues nos juntábamos unos cuantos amigos allí en el colegio cuando teníamos 6 7 años y dio la casualidad de que uno de los amigos que nos juntamos, que actualmente sigue siendo mi amigo, su hermano mayor empezó a jugar a fútbol. Entonces, pues la madre de ese chico dijo, mira, a ver si nos apuntamos todos a fútbol y vamos todos juntos, que parece que aquí en el patio jugáis a la pelota y tal. Y inicio, digamos, o me introduzco en lo que es el fútbol de esa forma, ¿no? Jugando, pues cuando era 6 7 años, que era la edad en la que se podía iniciar aquí en España en aquella época, ¿no? Y ese es un poco mi punto de partida de dedicarme a este deporte, ¿no? A mí al final también yo tenía un problema asmático, ¿no? De respiración, entonces también el médico le recomendó a mis padres que, bueno, que era una forma de que posiblemente se me fuera a ir esa situación y así fue. Y así fue, la verdad que empecé, se me empezó a ir, no sé cómo, y eso también me fue un poco motivando, ayudando o incluso esa cura a nivel de salud fue lo que me fue motivando a ir progresando un poco en lo que es esto y al final pues a ser un poco mi vocación, ¿no? Y ya trabajando directamente con clubes, ¿cuándo y cómo inicia? Pues empecé trabajando con clubes con 16 años más o menos. Yo al final, bueno, pues esa trayectoria, ¿no? Que inicié con 6 7 años, seguí jugando a fútbol, al final era algo que me gustaba, que me apasionaba. Entonces con 16 años, aquí en el club de mi ciudad, en uno de los clubes en los que jugaba, después de dar varias vueltas por aquí, por la zona de Barcelona, en varios clubes, pues volví un poco a lo que es mi casa, ¿no? Y dentro de lo que es mi casa, pues me ofrecieron un poco llevar lo que es la coordinación. Bueno, primero como técnico asistente, ¿no? Y dentro de esas funciones de técnico asistente, debido a mi pasión, a las ganas y a que estaba pues mucho tiempo en el campo de fútbol, pues me propusieron ser un poco el adjunto a la coordinación, ¿no? Y eso es un poco como me introduzco, bueno, en el tema profesional, en lo que es en clubes deportivos, ¿no? Un poco pues es en esa función de entrenador asistente, en coordinador o adjunto a la coordinación, ¿no? Y a partir de ahí, pues desde los 16 pues de entrenador estuve también muchísimos años, pues desde los 16 hasta que lo tuve que dejar, digamos, por tema profesional, por tema viajes, porque era incompatible. Y de coordinador igual, de coordinador he intentado alargarlo lo máximo posible hasta que ha llegado un punto que también he sido papá y ya es inviable, ¿no? Es inviable, hay que dedicarle tiempo un poco también a la familia. Entendido. Y dentro de una secretaría técnica, ¿cuál o cuáles son las labores y con qué metodología se trabaja? Bueno, dentro de una secretaría técnica yo creo que engloba muchas cosas, ¿no? Engloba muchas cosas. Engloba pues control de jugadores, engloba control de técnico, engloba control de cantera, engloba tema contractuales, tema de información, que es básico, ¿no? Sobre todo el tema de información, intentar tener la máxima información posible, ¿no? Entonces, yo creo que es un área, o sí, digamos un área que es donde se tiene mucha información y esa información tiene que ser lo más valuosa posible, ¿no? Yo lo resumiría así. Al final, una secretaría técnica es donde se vuelca toda la información disponible en varios ámbitos para que pueda servir, digamos, a lo que es un futuro ya sea más inmediato o más a largo plazo, ¿no? Sería un poco mi resumen un poco de lo que es una secretaría técnica. ¿Cuál es la metodología? Yo siempre digo que la metodología puede variar.
puede variar, porque al final varía mucho de lo que es el director deportivo, ¿no? En este caso. Entonces, al final, el director deportivo marca unas pautas y dentro de esas pautas, yo creo que la Secretaría Técnica tiene que adecuarse, digamos, a lo que son esas pautas o esas formas de trabajar. Entonces, metodología específica, bajo mi punto de vista, no hay ninguna metodología específica o ninguna metodología de éxito. Cada club tendrá su metodología, cada director deportivo tendrá su metodología y yo creo que sí que es la clave un poco que pues, cada director deportivo o cada secretaria técnica se adapte bien a lo que es un poco la idiosincrasia de lo que es el club en el que estás o la zona, liga en la que convives, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es importante, la adaptación en ese sentido al lugar donde estás, yo creo que es muy importante para marcar un poco lo que es la metodología que se va a seguir dentro de una secretaría técnica. Perfecto. Si bien en Europa es algo común, aunque acá en México no tanto, pero cada vez va ganando más relevancia, en su opinión, ¿qué tan importante cree que es contar con una secretaría técnica en la actualidad? Yo para mí es básico, para mí es básico. Posiblemente también un poco barra hacia casa, ¿no? Porque al final trabajo dentro de lo que es ese área, pero para mí es básico, ¿no? Yo creo que con una buena secretaria técnica, con una buena red de, digamos, de ojeadores, de scouting, al final se te pueden escapar cosas, pero yo creo que te da capacidad para anticiparte a muchas otras, ¿no? Entonces, yo creo que tener un grupo de profesionales amplio dentro de esa área yo creo que es beneficioso para todo club. Yo creo que al final es un ahorro de costes a largo plazo, posiblemente a corto, depende de la apuesta que tenga el club, no. Pero sí que a largo plazo, bajo mi punto de vista, es un ahorro de costes, ¿no? Al final, si dentro de una secretaría técnica se firma un jugador y ese jugador, digamos, joven, tiene una venta de tanto dinero, ¿no? Plusvalía a futuro, yo creo que eso es un beneficio que el club tiene dentro de esos movimientos o esa información que pueda tener una secretaria técnica, ¿no? Evidentemente que no todos los jugadores que traes te van a salir bien, o posiblemente no todos te van a salir bien, ¿no? Pero sí que el porcentaje aumenta en función del mayor número de información que tengas y en función de lo que tú puedas abarcar y puedas controlar de manera, pues, de la mejor manera posible, ¿no? Y yo creo que eso a largo plazo es éxito bajo mi punto de vista. Claro, partiendo de la información que recaba para el área de inteligencia deportiva o la Secretaría Técnica también, ¿qué tanto se trabaja de la mano con el cuerpo técnico en turno, sobre todo en la confección de la plantilla para la temporada? Yo creo que trabajar con el cuerpo técnico, bajo mi punto de vista, es básico, ¿no? No únicamente a nivel profesional, sino a todos los niveles, ¿no? Pero yo creo que trabajar con el cuerpo técnico, bajo mi punto de vista, es fundamental porque al final, eh, yo incluso cuando estaba en la base, ¿no? Al final siempre lo decía, ¿no? Cuando tenía que fichar jugadores, siempre lo decía, al final el que sobre todo tiene que estar cómodo con los jugadores es el entrenador. Al final el entrenador es el que los va a poner, es el que va a tratar con ellos de forma habitual, es el que va a estar más tiempo con ellos y al final esa relación tiene que ser fluida y tiene que ser buena. Evidentemente que esas relaciones muchas veces no las sabes hasta que tienes al jugador, ¿no? Pero yo creo que el entrenador dé el ok o que el entrenador pueda compartir o dar su opinión dentro de esas situaciones yo creo que es básico. Yo creo que es básico. Evidentemente, también hay una parte en la que a lo mejor el entrenador no entra, ¿no? Porque a lo mejor, pues, son apuestas de club, de jugadores jóvenes que al club le interesa porque, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque puede sacar una plusvalía a futuro o por diferentes situaciones. Pero yo creo que en gran medida, ¿no? O en la mayoría de casos, yo creo que es básico que el cuerpo técnico tenga influencia en esas situaciones, ¿no? En el control o manejo de información o saber qué jugadores pueden venir o cuáles son las opiniones de esos jugadores, no únicamente de la Secretaría Técnica, sino también del cuerpo técnico. Y cómo esa información, pues al final el cuerpo técnico es lo que te digo, ¿no? Al final ese cuerpo técnico es el que va a poner a esos jugadores, con lo cual yo creo que es interesante al menos que sepan un poco cuál es la idea de Secretaría Técnica o de club o en qué pueden opinar sobre todo. Sí, justo eso le iba a preguntar también.
Cuando buscan un fichaje, el análisis es con base a cómo encaja en la idea, intenciones, sistema, etcétera, del entrenador en turno o cómo podría desarrollarse basado en una proyección más a futuro. Bueno, yo creo que hay las dos vertientes, ¿no? Yo creo que también un poco depende de la situación en la que esté el club o el equipo. No es lo mismo a lo mejor pues tener un equipo campeón o que pueda estar luchando por ser campeón y que pueda tener a lo mejor más adquisición económica, ¿no? O que pueda tener más dinero para invertir a lo mejor en jugadores jóvenes que a lo mejor pues tener algún club con menos presupuesto en la que tienes que invertir en jugadores de rendimiento inmediato. Yo creo que eso, diferenciar en esas situaciones también es importante, ¿no? Entonces, bueno, bajo mi punto de vista, dentro de esas situaciones, yo creo que es importante el rendimiento inmediato, sobre todo depende en qué liga estés. Eso es importante. Aquí, por ejemplo, en Europa, lo decimos en muchas ocasiones, ¿no? A lo mejor en la Liga Española eh, te prevalece sobre todo tener rendimiento inmediato, sobre todo al menos tener un número de jugadores que te puedan dar un rendimiento inmediato, porque si no es fácil de que te caigas hacia abajo en categoría. Y en otras ligas menos competitivas en las que a lo mejor compiten cuatro o cinco equipos y tú eres uno de esos cuatro o cinco equipos, pues ahí te permite más invertir en jugadores jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que saber un poco el contexto en el que estás, la liga en el que estás, en la que estás y el equipo en el que estás, yo creo que es importante para tomar esas decisiones que tú comentas. Perfecto. Y cuando busca un jugador o jugadores, dependiendo lo que se le pida en el club, ¿qué herramientas se utiliza para la búsqueda de jugadores? Bueno, nosotros básicamente utilizamos plataformas de visionado de jugadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, es Scout, que es bastante internacional, entonces sobre todo utilizamos esa plataforma para el visionado en vídeo, ¿no? Después tenemos otras plataformas pues, tenemos alguna plataforma de inteligencia artificial también actualmente, tenemos otras plataformas de un poco de lo que, cómo se mueve el mercado dentro de lo que de las situaciones de jugadores, ¿no? Que puedan ofrecer clubes. Tenemos otras plataformas al final como Transfermarkt, ¿no? Que al final son plataformas de información y son información gratuitas que son muy válidas, no porque sean gratuitas no tienen valor, sino al final son plataformas tienen para mí bastante validez y validez contrastada, sí que no siempre verídica. Pero que al final te da una idea de situaciones o de sí, sobre todo en situaciones de jugadores, ¿no? Entonces esas plataformas yo creo que son básicas, pero sobre todo en el visionado nos basamos en el tema de Wyscout, porque al final aquí al menos nos da todo lo que necesitamos. Entonces, bueno, yo creo que es una herramienta potente que te da mucha información y tienes todos los jugadores o prácticamente todos los jugadores al alcance de nada, de un clic, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Claro, me llamó mucho la atención que mencionó que tienen una plataforma de inteligencia artificial. ¿Qué nos podría comentar sobre eso? Bueno, sobre la plataforma de inteligencia artificial, al final, bueno, yo creo que casi todos los clubes tienen que estar bastante, o todos los clubes actualmente tienen que estar actualizados un poco con el tema de tecnología. Entonces sí que es verdad, pues que se está moviendo todo el tema de inteligencia artificial en todos los ámbitos y el fútbol es uno de ellos, ¿no? Entonces yo creo que es importante, mientras más herramientas que te puedan dar información, bajo mi punto de vista, es mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso, al final se utiliza también una herramienta de inteligencia artificial que te puede marcar un poco unos baremos o al menos guiarte en ciertas situaciones. Bajo mi punto de vista, yo creo que en situación, por ejemplo, de scouting, yo creo que el ojo humano es insustituible en ese sentido, pero sí que te puede pues reducir número de jugadores a ver o te puede dar avisos de diferentes situaciones. Yo creo que son herramientas al final que si las utilizas bien son útiles, ¿no? ¿Por qué no, por qué descartarlas si al final te está dando una información que te puede ser de utilidad? El Disfrutar. scouting, ¿qué tanto el trabajo se hace en virtual con las plataformas y qué tanto se hace en vivo, yendo a los estadios, si tienen scouting que vayan a otros países o incluso a otros continentes? Sí, sí que lo hacemos. Al final, bueno, depende un poco de la época del año, depende un poco de la situación económica del club, depende un poco del personal que se tenga, ¿vale? Pero yo creo que al final el visionado en vídeo está bien, pero bajo mi punto de vista, ver al jugador en directo es esencial. Bajo mi punto de vista, ver al jugador en directo al menos una vez tengas una lista o una vez confirmado una serie de jugadores, yo creo que verlo en vídeo está bien,
pero bajo mi punto de vista, confirmarlo en directo es básico, ¿no? Al final, ver el jugador en directo y decidir después de verlo varias veces si es válido o no, yo creo que verlo en directo te da mucho feedback, ¿no? No únicamente sino del juego a nivel técnico-táctico, que a lo mejor eso sí que lo puedes ver en el tema de plataformas o vídeos o a nivel visual, pero sí que muchos otros aspectos, ¿no? Pues cómo reacciona con compañeros que a lo mejor en vídeo no se puede ver, o cómo la afición es capaz de tener a ese jugador, ¿no? Si le silbas, si no le silbas, si le aplaudes, si no lo sé. En muchas situaciones yo creo que es básico que en el vídeo no se ve. Entonces yo creo que esas situaciones y esos detalles te da mucha información, ¿no? O estar en un estadio y tener al aficionado al lado que le está gritando al jugador o le está dando un feedback positivo, un feedback negativo, o esas situaciones, o comenta con la persona que ha venido, ¿no? Si vienen dos al estadio, comenta con la persona que ha venido, qué es este jugador, cómo es este jugador. Esas situaciones yo creo que muchas veces parecen una tontería, pero no lo es, ¿no? Y en muchos viajes parece que pierdes el tiempo, pero después, cuando tienes información, te das cuenta de que esa información es muy útil, ¿no? Entonces, para mí el vídeo es muy bueno, pero verlo en directo para mí es esencial. Claro. En los últimos 5 años, el Español ha tenido más de 5 entrenadores. ¿Cómo buscan y eligen al candidato ideal? Yo creo que depende un poco también de momentos, ¿no? Esto depende un poco de los momentos en los que se encuentra el club, de los momentos en los que se encuentra la plantilla. Y a partir de ahí, pues ver un poco, al final es, yo, bajo mi punto de vista, es estar en el momento justo, ¿no? Y en el sitio adecuado. Pues esto es un poco con los entrenadores, ¿no? Al final cuando se tiene que cambiar un entrenador, ¿no? Pues por decisiones que al final yo no tomo, ¿no? Que se toman más arriba, pues al final dentro de esa búsqueda se intenta encontrar pues las mejores soluciones a nivel de todos los aspectos, ¿no? Entonces sí que es verdad pues que se tiene un seguimiento de varios entrenadores o sobre todo de entrenadores que gustan, ¿no? Una vez pues igual que te he dicho el tema de jugadores, al final también te fijas en el tema de entrenadores cuando vas a ver en directo sobre todo, porque en vídeo se ven menos, pero en directo pues te fijas también en tema de entrenadores, ruedas de prensa, comentarios que pueda tener, feedbacks de otros clubes. Entonces, toda esta información sí que al final se tiene presente para cuando se tiene que tomar una decisión, pues intentarla, pues tener lo más fluida posible. Claro, al momento de buscar un entrenador, su análisis lo hacen más en el tipo de plantilla, que el técnico se adapte al tipo de plantilla o que la plantilla sea más acorde al técnico. Depende del momento, depende del momento. Depende si es un transcurso de temporada y en mitad de la temporada a lo mejor tienes que cambiar un entrenador. Al final tienes que buscar posiblemente un entrenador que se adapte un poco más a lo que es la plantilla, ¿no? Y que no sea un entrenador que necesite muchos cambios, pues porque a lo mejor no los puedes hacer, ¿no? Sí que es verdad que en un inicio de temporada a lo mejor es más fácil generar esa situación. Que a lo mejor pues sea un entrenador que se pueda buscar recursos que él necesita o que a él más les gusta, ¿no? Pues ya sea en función de estructura o de modelo de juego, pues es mucho más fácil, ¿no? También es cierto que depende de la situación económica. A lo mejor estás en una situación económica en la que no te permite tener movimiento en plantilla o los movimientos son muy justos y tienes que buscar un entrenador que se ajuste a la plantilla, ¿no? Es un poco depende de la situación en la que se encuentra el club y un poco, pues, depende de lo que puedas jugar con esa plantilla, ¿no? A lo mejor, pues, si tienes un año en el que te acaban muchos jugadores o tienes muchos jugadores cedidos, a lo mejor puedes encontrar un entrenador que se adapte más a lo que es el club y diseñar una plantilla para él que en otras situaciones, ¿no? Es un poco depende del momento y las situaciones del club. Palabras, ¿cuál diría que es la identidad futbolística del club y qué tanto buscan fichajes que se adecúen a la identidad futbolística del club y qué tanto a lo que busca el técnico en turno? Al final, nosotros como club somos un club de cantera, es una realidad. Siempre han salido muchos jugadores de la cantera, es una cantera potente, sobre todo en España, ¿no? Es para mí, una de las mejores canteras que hay en España y una de las de donde salen muchísimos jugadores, sobre todo a nivel histórico. Entonces, bueno, al final la filosofía del club es un poco esa, ¿no? Intentar sacar jugadores desde abajo. Es sobre todo en lo que se enfoca.
o en lo que se debe de enfocar, ¿no? Un poco en intentar que lleguen el máximo de jugadores desde abajo hacia arriba, sobre todo por cuestión económica, ¿no? Al final, si tú fichas bien abajo e intentas mantener todos esos jugadores con potencial de primer equipo y que te puedan llegar arriba, al final es un ahorro económico que posiblemente el club no pueda invertir ese dinero, ¿no? En tener jugadores de mucho nivel, fichándolos ya directamente para primer equipo, ¿no? Si sales fuera, digamos, a lo que es Europa, Sudamérica o lo que es el resto del mundo, ¿no? Entonces sí que es verdad que nosotros al final nos tenemos que centrar en eso, en traer jugadores que puedan llegar desde el fútbol base o incluso de lo que es el español B o filial, ¿no? Entonces, intentar traer jugadores a esa base para que crezcan de alguna forma con nosotros y que puedan tener potencial para primer equipo. Sobre todo por tema económico, ¿no? Y yo creo que la mayoría de clubes, sobre todo con situaciones económicas complicadas o en las que no puedan tener excesivamente gastos, yo creo que la idea tiene que ser esa porque no puede ser de otra forma. Porque no puede ser de otra forma. Entonces, si no potencias lo que es tu base o no tienes dinero para invertir en lo que es tu base o intentas focalizar en eso, si arriba no te llega para fichar, digamos, a jugadores de primer equipo de nivel, tienes que intentar sacarlos desde abajo, ¿no? Claro. Y partiendo de eso, la identidad futbolística se construye de las categorías inferiores hacia el primer equipo o el primer equipo es la referencia principal para construirlo de abajo. Nosotros sí, tenemos, digamos, lo que es una metodología, ¿no? Lo que es fútbol base, tenemos una identidad de alguna forma, pero sí que es verdad que va un poco todo de la mano, ¿no? Desde primer equipo hasta fútbol base. También es verdad que es un poco depende de los momentos, como te he dicho antes, ¿no? De las épocas. Sí que es verdad, pues que a veces el fútbol, el primer equipo tiene que ir un poco, pues en función de lo que se preste o de la situación que esté, y a lo mejor tiene que distanciarse un poco de lo que es el fútbol base, pero la idea es tener parámetros, es tener estructuras, es tener un modelo de juego al final, un modelo de juego que cualquier jugador pueda subir en cualquier categoría, digamos, subir o bajar de cualquier categoría o de edad y que también eso pues se plante en lo que es el primer equipo, ¿no? Que cualquier jugador que suba del filial al primer equipo, que la adaptabilidad o la adaptación, perdón, sea lo más fácil posible, ¿no? Entonces sí que eso se intenta llevar y se intenta tener una estructura que, bueno, que sea acorde, ¿no? Perfecto. Ya casi para terminar, con la situación actual del equipo, ¿cómo se vive la situación y cómo es el día a día? Bueno, al final yo creo que hay que estar tranquilo, ¿no? Yo creo que al final llevamos, digamos, años sufriendo, ¿no? Al final el Real Club Deportivo Español es un club sufridor, es una realidad, ¿no? Aunque estés bien, siempre estás sufriendo. Entonces, bueno, es una situación compleja. Al final, actualmente estamos en descenso, por un punto si no si no me equivoco por poco más, ¿vale? Pero al final, bueno, al final tienes que convivir dentro de lo que es la realidad del club, ¿no? Ya sabíamos o ya se sabía desde el principio de temporada que la realidad iba a ser esa, que la realidad iba a ser compleja, que iba a ser de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de estar hombro a hombro, de apoyar. Entonces, bueno, estamos en esa tesitura, ¿no? En estar tranquilos, en saber de que va a ser difícil y que al final, pues, va a salir todo bien, ¿no? Entonces, estamos en esa situación en la que se cree, un poco, digamos, se cree en lo que se ha hecho y sabemos las limitaciones que tenemos y dentro de esas limitaciones sabíamos dónde íbamos a estar y al final un poco más arriba, un poco más abajo, pues bueno, estamos en ese baremo de esa línea fina de que al final pues, es la realidad en la que se encuentra el club actualmente. Equipo que ha subido también de segunda división y que sí que es verdad que es un histórico y que tiene mucho potencial y que al final es un club pues importante en España, pero la realidad actual es en la que nos encontramos, ¿no? Entendido. Por último, hace unos momentos comentaba de las distintas capacidades económicas que tienen los clubes. En el caso del español, además de formar y buscar dentro de la Liga Española, ¿qué tanto buscan en otros continentes? Bueno, estamos al final siempre buscando fuera, es una realidad. Al final sí que es verdad que España, por ejemplo, la controlamos bastante, entonces normalmente lo tienes bastante controlado.
Sí que es verdad que al final tienes que ir visualizando y viendo y refrescando, pero la realidad es que posiblemente enfocamos más fuera muchas veces, sobre todo en el trabajo del día a día, en el ver, en el estar atento a situaciones que puedan salir fuera que las situaciones de casa o de España, porque normalmente están más controladas y ya sabemos un poco sobre todo perfil de jugadores, qué tipo de jugadores, movimientos, todas esas situaciones las tenemos más controladas al estar más cerca y las situaciones de fuera se nos escapan a veces un poco más, sobre todo en el tema de información o de conocimiento. Y sí que es verdad que en ese sentido nosotros nos enfocamos mucho fuera, ¿no? Sobre todo ahora bastante más en Europa, porque irnos a Sudamérica, que también focalizamos allí, pero posiblemente por tema económico ahora nos cuesta o no tenemos esa capacidad para invertir. Entonces sí que, bueno, tenemos que intentar sacar pues jugadores en situaciones libres, en situaciones económicas favorables o en situaciones de cesiones que nos puedan beneficiar, ¿no? Y normalmente Sudamérica sí que es verdad que para nosotros siempre ha sido un mercado que al final tienes que invertir algo de dinero, ¿no? Para sobre todo traerlo aquí a Europa. Entonces son situaciones que ahora mismo se nos presentan a lo mejor más complejas, ¿no? No quiere decir que no sean imposibles, porque siempre hay jugadores interesantes en todos los sitios o jugadores que pueden salir en jugadores beneficiosas para nuestro equipo, pero sí que enfocamos bastante actualmente en Europa. En Europa enfocamos bastante. Cuando buscan en Europa, en otras ligas, como lo comentaba, se enfocan más en el momento que vive el jugador, si está en buen momento, o más cómo podría explotar dependiendo de las cualidades que tenga y lo que necesita el equipo. No, sobre todo nos enfocamos en qué potencial, ¿no? puede tener ese jugador para nosotros. ¿Cuál es el potencial que ese jugador puede tener para nosotros? Nosotros normalmente, si es un jugador que está destacando en sus ligas, es prácticamente imposible, ¿no? A no ser que sean ligas menores para nosotros y con una situación económica pues limitada, al final para nosotros es muy complicado, ¿no? Traer un jugador que está explotando en sus ligas, es una realidad. Entonces sí que es verdad que nosotros tenemos un seguimiento, pues sobre todo en jugadores más expertos de varios años atrás, que al final tienes controlados, ¿no? Entonces cuando encuentras momentos justos y oportunos que puedes ir a por ellos, pues intentas ir a por esos jugadores que normalmente son en situaciones en las que no tienen una gran competitividad, ¿no? O en la que no están rindiendo a un gran nivel. Entonces, esas situaciones en las que intentamos aprovechar para que puedan venir a nuestro equipo, ¿no? Pues este año, sobre todo, que han venido muchos jugadores cedidos, pues son situaciones que se han ido, bueno, que se tienen controladas de años anteriores, ¿no? Y que en esas situaciones, pues al final las personas indicadas toman decisiones después de toda la información que tiene una secretaria técnica. Entendido. Ya por último, yo soy de México. Me gustaría preguntarle qué tanto se consume como afición o como por gusto propio, pero también qué tanto sigue la Liga Mexicana para escautear, tomando en cuenta que estuvieron hace rato Héctor Moreno y Diego Reyes, que si bien no pasaron directamente de la Liga MX al español, pues finalmente son mexicanos. Sí, para mí yo creo que la Liga Mexicana tiene muchísimo potencial. Yo creo que está, de hecho, para mí en crecimiento y que es difícil para mí sacar jugadores de la Liga Mexicana, ¿vale? Porque al final el nivel económico yo creo que tiene México es importante. Entonces, bueno, precisamente los dos jugadores que has dicho son jugadores que, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Entonces son jugadores que conozco muy bien, son jugadores que yo de alguna forma validé en su momento y para mí son jugadores con potencial, ¿no? Sobre todo en su día, ¿no? Pero son jugadores con mucho nivel. Entonces, yo creo que para España, sobre todo por el tema de idioma también, la Liga Mexicana es importante. Pero sí que es verdad que la realidad actual, pues en nuestro caso actualmente, es complicada, ¿no? Es complicada por lo que te comentaba antes del tema económico y porque creo que la Liga Mexicana tiene un estatus importante, a no ser que sea, bueno, el propio jugador que quiera salir a Europa y que el español pueda ser una vía, o jugadores que vienen de México a Europa y que a lo mejor, pues lo comentábamos antes, ¿no? No tengan ese rendimiento esperado en ese primer, segundo año dentro en su club y que el español pueda estar atento, ¿no? Pero yo creo que es una liga potente e importante, ¿no? De hecho, también hay algún director deportivo, si no me equivoco, en México que ha estado en el español, como es Ángel Catalina, en Puebla. Entonces, bueno.
también yo, por ejemplo, lo sigo bastante, ¿no? Tengo bastante buena relación y los sigo bastante, ¿no? Perfecto. Pues sería todo de mi parte. Agradecerle por la oportunidad y por todo el rato que pudimos conversar de fútbol. No, hombre, agradecerte a ti, sobre todo, bueno, poder explicarse, ¿no? Poder explicarse de alguna forma. Yo creo que también es importante, ¿no? Para los profesionales poder, bueno, mostrar un poco las ideas que tiene cada uno, o las formas de trabajar, o las metodologías en las que cree y en las que piensa, o en las que ha podido trabajar. Entonces, para mí, o para todo profesional, yo creo que viene a situaciones como estas, ¿no? De charlas, de poder comunicar o de poder expresar y que otras personas también, sobre todo pues de forma gratuita, puedan ver diferentes perspectivas y opiniones, yo creo que es enriquecimiento para todos. Yo creo que es, bueno, para mí es importante y yo he encantado siempre de que, bueno, de personas como usted que me dan la oportunidad de poder conversar y explicar, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando he sido también profesor en cursos de entrenador, yo siempre lo digo, al final vosotros, digamos, de alguna forma venís a que yo explique mi experiencia, porque al final explico mis experiencias, pero yo también aprendo de vosotros, ¿no? Yo también vengo aquí e intento, pues, intentar sacar lo máximo posible de vosotros para también aprender. Yo también quiero aprender, yo no me quiero quedar de alguna forma estancado, ¿no? Entonces, estas comunicaciones yo creo que son importantes y que son interesantes y nada, darte las gracias, enormemente agradecido de poder conversar con usted y poder tener, bueno, esta conversación. Al contrario, muchas gracias a usted por la oportunidad.